mal. No, el ¿Qué tiempo tiene? Dale tiempo a José La Luz, que a la gente le gusta ese comentario. Hay algo que lo quiero explicar bien y necesito tomarme mi tiempo. Tú puedes dividirlo en algunos aspectos y explica una parte hoy y una parte y otra en parte Mientras se preparan para escuchar a José, prepárense también para escuchar más adelante y disfrutar con Marta Beato, terapeuta y coach que está aquí evaluando a cada uno del equipo. Así que luego ella hará un reporte de cada quien. La semana que viene yo quiero analizar la década que termina la semana próxima, la década 2007-2017, que para mí es la década más trascendente de la humanidad, para mí. La década que determina el futuro de la civilización humana es esta década que termina la semana próxima, el 31 de diciembre. Y quiero dedicarle un programa o dos comentarios a eso para explicar por qué. Escúchame, que hay una situación de hecho. Macholo, ¿qué es lo que pasa? Adelante. Mira, hubo un accidente ahí en el kilómetro 14, una camioneta y dos carros, y el entaponamiento es aquí en el kilómetro 17, más para adelante de Grúa Modesto, hasta el 14. O sea que es la autopista Duarte. Que se preparen para enfrentar ese gran entaponamiento. Muchas gracias, bueno, Macholo, llámame más tarde que tengo que hablar contigo algo. Bueno, va a llover. Bueno. Ese es mi aliado, Macholo, un gran dirigente. Un dirigente comunitario, además. Con bono la gente resuelve, no es que... No hay que estar bregando con papeleta, con los bonos. Caja y cargada, así la gente compra lo que quiere. quiere. Un gran líder de Pedro Brán y de La Guayiga, de la comunidad. Saludos para Kimberly Tavera también de ella. Bueno, entonces que le coge el teléfono, dice miren, que lo Macholo sabe que es mi amigo. Que cuando a través de Julio de una vez, pero que no contigo. Tiene que decir nada de eso, él sabe que él y yo somos amigos. Sí. Bueno, miren, varias cosas. Yo estoy sorprendido por un fenómeno musical. Yo que estamos ya el último ¿Por el baile de María Elena? No, estoy sorprendido por un fenómeno musical, aunque todavía no está en el top 50 de Spotify, que es mi indicador, mi medidor de preferencia en República Dominicana. Dale Vieja Dale de Toño se está escuchando en todo el territorio nacional de una forma impresionante. Y yo estaba celebrando porque Toño tiene un swing para el merengue, que es una cosa que nadie se atreve a cuestionar. Y después de que él grabó La Cafetera, yo dije que ya podía retirarse, porque La Cafetera eso. ¿Y cómo que dice La Cafetera? No tiene que decir nada, La Cafetera nada más. Porque el merengue eso es para bailarlo, con romo en la cabeza. No, yo digo cómo dice, que no me acuerdo. Bueno, entonces, aquel que decía La Cafetera y ya. Pero tiene mucha influencia lírica es un merengue sin letra. Sí, no pero dice que no nada, tiene que tener letra. Hay uno, alegría, para bailar borracho. Y ya, eso es todo. Es para bailar borracho. Mira, a Marilena entonces, te dice, ahora, alegría. Sí, es lo mismo. Puro Borges. Eso es puro Borges. Mambo y puro swing. Entonces ahora, Toño, eso sí está bueno. Y yo estaba muy emocionado con eso, pensando que era original de Toño, pero lo posteé ayer en las redes y me dieron, no es mexicano, no es mexicano, es argentino. Es argentino, el grupo se llama Los Puglieses de Argentina, es como una parodia. Ulises Bueno es el que lo escribió, es argentino. Pero ¿qué pasa? Que la versión de Toño de Dale Vieja Dale supera la original. Déjame buscar. Y se va a convertir en un fenómeno regional por lo menos, porque no es rock ni es jazz, es merengue, y el merengue tiene ciertas limitaciones de alcance, pero tiene inclusive algunos elementos del mambo electrónico de Omega abajo. Y yo creo que ese disco de Toño, que es una parodia del borracho, del tipo resacado, que llegó pero temprano que tiene del día. una maldita melodía y una música muy contagiosa. Se parece a Mayores, me gustan Mayores de Becky G, que sí está en el top 50 de Spotify, en el número 9 en República Dominicana. Becky G y Bad Bunny, que sí es un reggaetón pop que no agrede a los valores públicos fundamentales como otros trap. Este se puede pasar, Mayores de Becky G
y Dale Vieja Dale de Toño para mí son los dos acontecimientos musicales de fin de año. Entonces, señores, miren. Pero esa fue de anoche me fui con los pibes Sí, y Tinto esa Descontrol. Anoche Le me di fui toda la con noche los al panas, escabio. Exacto. Y Sí, sin esa querer es. tragué de... Es argentino, porque hay un querés aquí. Es argentino. Y sin querer tragué de más, pibe. Y me puse de esclavo. Ahorita lo vamos a poner al final porque deberíamos cerrar con Dale Vieja Dale. Dale, Además, sí, pero de el Toño, Jet vamos a poner de Set, Toño. el Jet Set es que ha sido la plataforma que ha dimensionado y viralizado este tema. Sí. Mire, Muy buena discoteca. Yo creo que mire, otra Centroamérica cosa, lo mejor ya que yo he entrando en un visitado. plano Moderna, más, entrando en un plano renovada hace poco. de más solemnidad. Y somos Miren, vivos. el 20, creo que fue el Día de la Mujer, o un día antes, que doña Rosa María Mora desapareció. Ujú. Del sector de Honduras, su hija vino aquí. Sí, fue el 24 de Sí. noviembre. Bien. O sea, Entonces, cumple un mes ya. cumple un mes el domingo. Y entonces uno se pregunta, ¿y esta señora desapareció? ¿Desapareció del mapa? Dice, bueno, pero ¿qué pasa? Porque ni siquiera fue en Pedro Brán. Está dentro de la democracia ella. Está dentro de los peajes. Porque fue en Honduras por el plan piloto. No está en La Guayiga como Carla. O no está en El Valiente. O no está en Cambita. Es aquí que está. En el centro de la ciudad. Y de repente desaparece. Hace un mes casi. Y yo decía, pero ¿por qué las cámaras del 911 no la han ubicado? Con la misma eficiencia que ubicaron la camioneta azul Sí. donde se llevaron a Junior, el abogado, para asesinarlo precisamente por ahí, por entre el Por la 14 Guayiga, y por por ahí, la sí. Guayiga, por ahí, donde ya se sale de los límites de la democracia. De hecho, José, en algunos días te confirmo que las cámaras sí las captaron, sobre todo en el sector de Naco, después en la zona Pero que lo de Robert publiquen Reed, para ayudar a buscarla. Pero Sí. ya, o sea, tú la ubicas Que en la un momento y publiquen, después... que la publiquen como hicieron con la camioneta. Vamos todos a buscar a doña Rosa, porque su familia está desgarrada. Ellos están ofreciendo hasta dinero, yo no lo quiero decir Sí. públicamente, para quien dé información que pueda llevar, porque están sintiendo la pérdida. Esa gente de su no tendrá tutora. Navidad. Y el Estado debería mostrar mayor interés en que esa señora aparezca. Tenemos que salir a buscarla todos, pero tienen que empezar las autoridades a buscarla. Hasta ahora quienes le están buscando son sus familiares, y sus familiares no son expertos en búsqueda de desaparecidos. Quienes tienen que buscarla son las autoridades que están para eso. Y tenemos que poner todo el empeño, porque tiene que aparecer doña Rosa. No se la llevaron los extraterrestres, porque eso no existe. Está en algún sitio. Está en algún sitio, doña Rosa. Bueno, por otro lado, y por último, porque decía que quiero explicar esto. Yo quiero dedicarle este comentario a mi partido. Yo no sé cuántos comentarios le he dedicado a mi partido, pero sobre todo a los jóvenes políticos de la República Dominicana, no importa de qué partido sea. Porque para mí, el tema del cambio de paradigma es el concepto que todos debemos manejar los que estamos en política. Si no manejamos la importancia del cambio de paradigma de Thomas Kuhn, vamos a seguir en el círculo vicioso de el paradigma político viejo. ¿Cuál era el paradigma político viejo? El que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los rusos y los norteamericanos se dividieron el mundo en dos. Entonces se reivindicó el postulado de Maquiavelo: el fin justifica los medios. Y tratando de justificar los medios, nos llevamos el gobierno de Bosch, matamos a Allende en Chile, vino la AAA en Argentina, la Operación Cóndor, toda esa vaina. Entonces ese paradigma protegía la corrupción, porque Estados Unidos quería controlar los territorios, y por eso mantuvo a Balaguer aquí todo ese tiempo haciendo lo que le daba la gana, hasta que cayó el muro de Berlín y los mismos gringos sacaron a Balaguer del poder. Y porque el paradigma cambió en el 90. Entonces Thomas Kuhn, para mí uno de los tipos que más aporte le ha hecho a la sociología moderna, escribió un libro que se llama Estructura de las Revoluciones Científicas. Thomas Kuhn era profesor hasta que murió del MIT de Historia de la Ciencia. Uno de los tipos más brillantes
que ha dado la historia moderna. Y escribió ese libro que debía ser un libro obligado en todas las cátedras de política en la República Dominicana. Si es que hay cátedras de política, hay muy pocas. La semana pasada tuve la oportunidad de ir a una que tiene Ricardo Nieves en la Facultad de Derecho de la UAS y les hablaba a los estudiantes de posgrado de la importancia del cambio de paradigma. ¿En qué consiste esto? Todos los paradigmas están cambiando después del 90. Todos los paradigmas están cambiando. Todos. Entonces el paradigma político también cambió. Y por eso nosotros no entendemos por qué el Departamento de Estado se expresa de esa forma en el caso de Rondón. Y yo les quiero explicar a ustedes por qué. Hasta 1990 la corrupción no le importaba a nadie. Al único que le importó la corrupción en este país antes del 90 fue a Juan Bosch, porque se adelantaba a su tiempo. Juan Bosch fue que hizo los álbumes de la corrupción al PRD y denunciaba la corrupción de Balaguer, pero a nadie le importaba eso. La historia dominicana no registra una marcha contra la corrupción antes del 90. Si la registra, yo me paro de aquí y no vuelvo, porque entonces los fundamentos del liderazgo responsable estarían errados, no tendrían fundamento científico. Entonces, ¿a qué yo me refiero cuando yo hablo de cambio de paradigma? Escuchen esto, por favor. Atención a mi partido. Nuestro país quizás no se ha dado cuenta de que las principales legislaciones en materia económica por la transparencia y contra la corrupción son importadas. Todas nos han llegado después de la caída del muro de Berlín y de la imposición del nuevo esquema económico surgido de la posguerra en 1990. Un año antes, las agencias de Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el liderazgo económico norteamericano se reunieron en Washington, en la capital estadounidense, y aprobaron el Consenso de Washington, un programa de recuperación económica que incluía 10 recomendaciones de reforma para nuestros países. Esas recomendaciones fueron disciplina fiscal, eliminación de subsidios, reforma tributaria, liberalización de la tasa de cambio, liberalización de los tipos de interés, eliminación de las barreras de inversión extranjera, liberalización de comercio, desregularización de mercado para fortalecer la competencia, supervisión prudente de mercado financiero, protección al consumidor y privatización de las empresas estatales. La estrategia preparó el terreno para la conquista norteamericana de nuestros mercados, sin que nuestros políticos reaccionaran. Luego vinieron los tratados de libre comercio por parte de Estados Unidos, el NAFTA con México y Canadá, el DERECAFTA con Centroamérica y República Dominicana, el USA-Chile, el USA-Perú y el USA-Colombia, entre otros. Para colocar sus intereses en nuestra economía, los tratados implicaban la modificación y creación de leyes. De ahí nos llegaron la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley de Registro y Propiedad Intelectual, la Ley de Presupuesto, la Ley 340 de Compras y Contrataciones, el Código Tributario, la Ley de Mercado de Valores, la Ley de Contabilidad Gubernamental, la Ley Monetaria y Financiera, el Código Monetario y Financiero, la Ley de Lavado de Activos, la Ley sobre Sociedades Comerciales, la Ley para el Desarrollo de Mercados Hipotecarios y Fideicomisos. Yo le agrego las 2 modificaciones que ha sufrido la Ley de Lavado, la 109-00. Esas modificaciones se han aprobado en tiempos récord, porque esas modificaciones son parte de la agenda de la Embajada norteamericana, no del PLD ni del PRM. Pero el PLD y el PRM son los que la aprueban en el Congreso. Pero ellos no saben de dónde viene eso, ni qué impacto tiene, porque ellos no dirigen su proceso. Todas esas leyes, escuchen bien, todas esas leyes tienen en común que fueron aprobadas después de la caída del muro y en menos de 20 años. Pero ninguna figura en los programas de gobierno de los partidos, porque no han sido el fruto de la planificación estratégica de nuestro liderazgo político. Sin duda que este paquete impresionante de legislaciones ha fortalecido nuestra institucionalidad. Incluso las mismas pueden enmarcarse dentro de los parámetros del liderazgo responsable, pero son consecuencias directas de la posguerra y el cambio de paradigma, de intereses de la potencia económica en nuestro país. Tal vez ninguna de estas reformas hubiera sido posible de no terminar la Guerra Fría, porque en ese contexto los intereses de esa misma potencia no eran económicos ni transparentes, sino políticos militares. Y eso es lo que yo quiero que mi partido entienda. ¿Por qué
el mismo partido que ha promovido todas esas legislaciones, los mismos partidos, no quiero decir solamente el PLD, ¿por qué la misma clase política que ha promovido todo ese paquete de reformas estructurales para fortalecer la transparencia es la misma clase política que se queda enredada en la pata de los caballos de Odebrecht? ¿Por qué? O sea, ¿por qué la misma clase política que aprueba la ley antisoborno en el Congreso es la misma clase política que recibe los sobornos? Inclusive los mismos actores físicos que aprobaron la ley son los mismos actores físicos que están en el expediente de Odebrecht. ¿Por qué? Porque esa aprobación no es resultado de un proceso de desarrollo político, personal ni partidario. Son copy-paste que manda la embajada norteamericana o las organizaciones internacionales, los organismos internacionales. Ellos no están conscientes de lo que están haciendo. Y por eso las mismas personas que aprueban las leyes o que promueven la ley en el Congreso son las mismas personas que entonces reciben los sobornos por tema de financiamiento electoral chatarra. La mayoría de los que están envueltos en el caso de Odebrecht son víctimas del financiamiento electoral chatarra. No quieren ese dinero para enriquecerse y comprar yate. Quizá hay 2 que tienen yate de los 14 de Odebrecht. Lo demás es financiamiento electoral chatarra. El caso específico de Rondón. Si Rondón hubiese hecho todo lo que hizo aquí en Estados Unidos, no estuviese procesado. Porque en Estados Unidos eso es legal. Porque en Estados Unidos existe una ley de lobby. Nosotros no tenemos una ley de lobby, pero tenemos el lobby. Quizás si hacemos una ley de lobby que no surja del proceso de concientización de que debemos tenerla, tenemos la ley de lobby y seguimos corrompiendo. Porque si no entendemos que el paradigma político cambió y seguimos actuando, como decía Maquiavelo, que el fin justifica los medios, vamos a seguir ensuciándonos en política. Y por eso yo le digo a mi partido y a los jóvenes que la discusión no debe ser sobre padrón abierto o cerrado, debe ser sobre financiamiento electoral. Porque toda la corrupción en todas sus modalidades empieza en el financiamiento electoral. ¿Qué hubiese pasado si Odebrecht, en vez de ensuciar nuestras instituciones y nuestros legisladores, hubiese creado con el gobierno brasileño una agencia de cooperación como USAID? Como USAID. Si Brasil hubiese creado una USAID aquí, una Brasil-AID, no hubiese problema con el tema de Odebrecht. Porque en vez de darle dinero a los funcionarios, esa agencia de cooperación se lo hubiese entregado al Estado Dominicano, como hace Estados Unidos. La última encuesta que vino Rosario Espinal aquí a explicar, ¿quién la pagó? La pagó no Estados Unidos. Estados Unidos financió esa encuesta. ¿Por qué Estados Unidos financia esa encuesta? Para saber cómo pensamos políticamente, cómo piensan nuestros jóvenes, cuáles son las instituciones más populares, cuáles son las menos populares. ¿Por qué? Porque Estados Unidos necesita información sobre nosotros para tomar decisiones. La USAID financia estudios para saber los niveles de pesticidas que tienen los productores de Constanza, porque saben que esa producción de Constanza va a parar a los consumidores norteamericanos, señores. Pues esos tipos son profesionales. Y quiero reflexionar al final sobre esto. Miren, a los norteamericanos, como decía Octavio Paz, no los adules, no los odies, que eso no tiene sentido. Estúdialos. A los norteamericanos tenemos que estudiarlos porque por algo ellos son la mayor expresión de desarrollo del planeta. El 90% de las variables que van a dominar el siglo XXI son norteamericanas, empezando por la internet. Y ese mismo cambio de paradigma son los gringos que generan el concepto de paradigma a través de Thomas Kuhn y del MIT. Son los gringos que crean la internet, son los gringos que crean la web. Entonces a los norteamericanos nosotros tenemos que estudiarlos como políticos, como ellos nos estudian a nosotros. Pero los políticos dominicanos van a Nueva York, a los malls a comprar ropa. No se ponen a estudiar cómo funcionan esas instituciones. Si mañana nosotros entramos en un esquema de guerra y Rusia y China muestran interés ideológico por estos países, Estados Unidos va a sacar la corrupción de su agenda
y va a pasar a querer controlar nuestro territorio otra vez. Pero desde 1989 a Estados Unidos no les interesa controlar nuestro territorio. Eso sería una carga para ellos. A Estados Unidos les interesa nuestra economía. Y si promovemos una licitación basada en la ley que ellos promovieron, ningún actor gringo va a perder una licitación. Eso es lo que ellos quieren. Eso es lo que ellos quieren. Ahora, Brasil se convirtió en una competencia en estos mercados para Estados Unidos. ¿Sobre la base de la transparencia? No, sobre la base del soborno y el tráfico de influencia que ejercían Lula y Dilma con los gobiernos de centro izquierda. Y Estados Unidos le cayó atrás. Eso en el año 2012 intervino toda la estructura de correo electrónico del gobierno de Brasil. Y de ahí sacaron lo de Embraer y de ahí sacaron lo de Odebrecht. Entonces, si nosotros no entendemos que en el paradigma actual ser transparente debe ser nuestra estrategia, nosotros vamos a seguir cometiendo este tipo de errores. Y por eso quería hacer este comentario a propósito de lo que Estados Unidos ha publicado de Rondón. Eso no es vinculante, no hay una sentencia definitiva que diga que Rondón es culpable de una acción ilícita. Porque a Estados Unidos no le interesa al final que Rondón sea culpable o no. Rondón es un representante de China y de Brasil aquí. Y Estados Unidos lo quiere romper por eso. Ahora, mientras logra su objetivo económico, promueve la transparencia y la institucionalidad en República Dominicana que no han logrado ninguno de los políticos dominicanos. Cambio.